rectángulos, porque si están viendo la figura, ahí en la figura estoy colocando dos elementos que son perpendiculares, o sea que están a 90 grados, y obviamente estoy manteniendo una hipotenusa que es común a las dos. Al hacer esa construcción, resulta que hay un ángulo, que el ángulo este es común para el triángulo más pequeño y para el triángulo más grande. De tal manera, si tengo un ángulo común y los dos son de 90 grados, sabemos que ya tenemos dos parejas de triángulos que son congruentes. Y eso obviamente me ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con trigonometría. Esa precisamente es la introducción a trigonometría. Entonces, lo que vendría aquí en la demostración es que este es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Y entonces, como hipótesis, se menciona que el segmento AC es perpendicular al segmento AE y que también el segmento AC es perpendicular con el segmento CD. Eso es lo que ocurre típicamente cuando estamos haciendo trigonometría ya en cuestiones normales. Fíjense bien cómo aquí estoy diciendo algo relacionado a lo que les acabo de decir, ¿eh? Este edificio es perpendicular porque hay una recta tangente. Este edificio es perpendicular porque hay una recta tangente. ¿Sale bien? Entonces, como hay una recta tangente, estamos hablando de perpendicularidad. Y aunque en la realidad estos no sean paralelos, me sirve para trazar triángulos semejantes. Eso es un salto fuerte entre la tecnología y entre lo que ocurre en realidad. Pero sí me sirve para trazar triángulos semejantes porque resulta que hay ángulos de 90 grados y hay ángulos comunes. Entonces, poco a poco van a estar viendo que hay algunas cosas que tengo que ir adecuando, ¿no? Y eso me lleva directamente a la tecnología. Dime. En la hipótesis, ¿no debería decir AC es perpendicular a E y B? O bueno, más bien Ah, BE. sí, tienes razón. Debe ser aquí BE. Sí, discúlpame. Bueno, acuérdense que si me quieren corregir, díganme primero su número de lista para que les tome en cuenta participación, ¿no? Si no me dice el número de lista, pues no les tomo en cuenta la participación porque no me están diciendo que quieren participar. O sea, solamente me ayudan y ya, ¿no? Ahí para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, nada más de eso, ya sabemos que la tesis obedece a que el triángulo, siguiendo la misma secuencia, A, que es el vértice común, B, que es el vértice del de 90, y E, sea semejante al triángulo, siguiendo la misma secuencia, A, que es el vértice común, C es el vértice donde está el ángulo de 90 grados, y D, que es el otro. Entonces, con lo que habíamos aprendido anteriormente, pues sabemos que por aquí vamos a escribir las proposiciones, por aquí vamos a escribir las razones, y como hipótesis tenemos dos, que ya las tenemos ahí marcadas, que el segmento AC es perpendicular al segmento BE y que el segmento AC también es perpendicular al segmento CD. Sabemos que esto lo estamos escribiendo porque las dos son hipótesis. También esta es una hipótesis. Y entonces lo que va a importar al ser perpendiculares es que se forman dos ángulos de 90. También aquí se forman dos ángulos de 90. Pero obviamente los ángulos de 90 que me interesan son los que están en el interior del triángulo. Por lo tanto, yo tengo que decir con respecto a la primera proposición que la medida del ángulo, acuérdense que es el sentido contrario de las manecillas del reloj, y que en este caso es el EBA, ese mide 90. En la proposición 4, debido a la siguiente perpendicularidad, también menciono que la medida del ángulo en sentido contrario de las manecillas del reloj debe ser DCB y también este mide 90. Por lo tanto, las dos tienen la misma razón que los segmentos perpendiculares forman ángulos de 90 grados sexagesimales. Estoy poniendo ahí las abreviaturas porque me quedó poco espacio, lo pueden hacer también en la evaluación para no estar escribiendo tanto, ¿no? Y de ahí, acuérdense que habíamos dicho que ya se acabaron las proposiciones, pero de manera evidente yo me doy cuenta que el ángulo del triángulo pequeño que se nombra como BAE, porque saben que es el sentido contrario de las manecillas del reloj, es congruente al ángulo que estoy viendo en el triángulo grande y que en sentido contrario a las manecillas del reloj se nombra como CAD. Ya habíamos dicho que eso, ¿cómo se llama? De propiedad reflexiva,
porque pareciera que es un espejo y me estoy viendo en el espejo. Por eso viene de reflejo, reflexiva, porque si se dan cuenta en la figura, este ángulo del triángulo pequeño es exactamente el mismo ángulo del triángulo grande. Es el mismo, solamente declarado con diferentes letras. Por eso se le asigna el nombre de propiedad reflexiva, precisamente para darle una formalidad. Entonces, si se dan cuenta, con esta proposición ya tienen la primera pareja de ángulos, que es la del triángulo pequeño y la del triángulo grande. Y en la 6, pues yo me doy cuenta que estos, como miden lo mismo, puedo asegurar que el ángulo EBA congruente con el ángulo DCB. ¿Cuál es la razón por la cual estoy diciendo que son congruentes? Propiedad transitiva. Acuérdense que la propiedad transitiva me dice que si yo tengo un primero que es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, entonces el primero y el tercero transitan a través del valor del segundo. Por eso se llama propiedad transitiva. Y aparte, como tienen la misma forma, los dos son ángulos, y como tienen la misma medida, que aquí lo estoy observando, entonces son congruentes. Lo que se debe de escribir es primeramente la propiedad transitiva y también decir que tienen, al tener misma forma. ¿Cómo se ve la forma? Pues en el simbolito que estoy utilizando acá, ¿no? Por eso se ve que es la forma. Al tener la misma forma y medida, son congruentes. Y acuérdense que congruente quiere decir precisamente misma forma y medida. De ahí podemos entonces entender que el triángulo, tal cual, el ángulo común, el ángulo que mide 90 y el otro vértice, que es el que no tiene algún ángulo importante, es semejante con el triángulo, partiendo del ángulo común, el ángulo que mide 90 y el otro. Y sabemos que esto es por el criterio. Acuérdense que no es postulado. Postulado es algo tan evidente. No estamos hablando de un postulado, estoy hablando de una condición. Por eso se llama criterio. Es el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Habíamos dicho que no es necesaria la tercera A, porque con 2 es más que suficiente, debido a que los ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Por lo tanto, si dos son congruentes, pues ya el tercero es congruente, ¿no? Bueno, vamos a dejarle tantito aquí. Con las medidas, insisto, como ya demostré que es semejante, con las medidas yo puedo aplicar el teorema de Tales. Y si aplico el teorema de Tales, saben que el teorema de Tales obedece a la proporción entre los lados del triángulo. Eso quiere decir que una longitud que es 3 y que es la que está vertical, dividida entre una longitud que es 5, va a ser la misma proporción. Recuerden que una proporción es una división entre dos números, que la longitud que es x entre otra longitud. ¿Cuál es esa longitud? Asumiendo que voy a dividir esta longitud, que es la de aquí, y la otra longitud, que es la de acá. Si se dan cuenta, los dos son numeradores. Y eso lo voy a dividir entre una longitud del triángulo más pequeño, donde ese triángulo más pequeño es esta, y que estoy aquí considerando que es 5. Por eso aquí está el 5. Pero si pienso, si observo, si analizo la longitud del triángulo más grande, pues resulta que es de aquí hasta acá. Y no solamente es 9, sino es 9 más 5. Y eso me lleva entonces, aquí debo de escribir que la longitud va a ser 14. Pareciera ser obvio, pero pues a veces hay algunas implicaciones que vienen desde la primaria, en la cuestión esa de reconocimiento del medio ambiente, reconocimiento de tus extremidades, etcétera, etcétera, locomoción, relativo a locomoción, que luego me causan algunos problemas, ¿no? Sabemos que aquí obviamente lo que sigue son operaciones inversas y que también voy a hacer una propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva obedece a que todo es igual a sí mismo, y como todo es igual a sí mismo, pues resulta que como esta parte de la izquierda es igual que esta parte de la derecha, pues yo puedo intercambiar de posición y no hay ningún problema. O sea, de todas maneras estoy escribiendo lo mismo.
Por lo tanto, aquí yo nada más digo que el valor de esa longitud es la multiplicación de un 3 por un 14 dividido entre un 5, y por lo tanto pues ahí ya no hay tanto que pensarle. Al hacer la respectiva multiplicación, pues ya me doy cuenta que el valor de la x es un 3 por 14, inclusive lo puedo hacer hasta aquí, ¿no? Para no estar escribiendo tanto. Voy a escribirlo aquí, y entonces me doy cuenta que 3 por 4 es 12, llevo una, 3 por 1 3, y aquí me da 42. Entonces por lo tanto esa longitud sería de 42 quintos de unidades. Escribo el unidades porque como no sé si son centímetros o metros, pues lo dejo así, ¿no? Entonces de ahí ya directamente puedo agregar y decir, bueno, si tú también quieres calcular la medida del segmento AE, entonces lo que entraría es el teorema de Pitágoras. Y con el teorema de Pitágoras vamos a agregar nombres. Podremos decir que esta es la Y y que esta es la Z. Y por lo tanto, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, sabemos que 3 al cuadrado más un 5 al cuadrado es una Y al cuadrada. Obviamente para conocer el valor de la Y, pues solamente hay que calcular el valor de la Y. Eso quiere decir que voy a realizar operaciones inversas. También voy a hacer una definición de potencia. Y obviamente voy a hacer la ley de la suma. Y con eso obtengo que el valor de la Y es, aquí me da 9, aquí me da 25, 9 más 25 me da 34, y por lo tanto esta es una raíz de 34. Sabemos que también se marcan en unidades porque estamos hablando de longitudes. Y por último, utilizando también el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular la otra distancia, que esa otra distancia estaríamos diciendo que es un x más y, no es cierto, un y más z, disculpen, es un y más z al cuadrado, y eso proviene de un valor de x cuadrada que habíamos dicho que es 42 quintos elevado al cuadrado, más un 14, que ya lo habíamos visto desde allá, un 14 elevado al cuadrado, y todo eso va a ser la longitud que estoy buscando, que es la longitud de y más z también al cuadrado, por la aplicación del teorema de Pitágoras. Y de ahí pues ya nada más hay que hacer operaciones y obviamente puedo calcular el valor, ¿no? Sabemos que la y, aquí lo voy a hacer para que lo vean un poquito más directo. Si hago solamente la sustitución, aquí me queda que es un 42 quintos al cuadrado. No estoy haciendo otra cosa, ya sé que estoy haciendo más pasos, pero es para que vean la sustitución. Me doy cuenta que aquí es una raíz de 34 más la z elevado al cuadrado. Si yo quisiera calcular solamente el valor de esta z, acuérdense que la y ya la conozco, hay que calcular el valor de la z. Y de aquí, entonces, lo primero que voy a hacer es precisamente la definición de potencia. Dentro de esa definición de potencia voy a aplicar también propiedad de los exponentes, porque sé que si yo tengo un número racional elevado a un exponente, lo que hago es elevar el numerador al exponente y también el denominador al exponente. Por lo tanto, aquí voy a tener un 42 por un 42, 2 por 2 son 4, 2 por 4 son 8, 4 por 2 son 8, 4 por 4 16, o sea que lo que yo estoy teniendo es un 4, un 16 llevo 1, un 17 dividido entre 25. También por aquí calculo el 14 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, llevo 1, aquí son 5, aquí es 14. Entonces le voy a sumar un 196 igual, y si se dan cuenta tienen un binomio al cuadrado, y por lo que han visto en álgebra saben que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso quiere decir entonces que en el miembro derecho, y esto se utiliza mucho en geometría analítica, por eso así pensé el ejercicio, te va a dar el cuadrado del primero, que es 34, más el doble producto del primero por el segundo, que es 2 veces la raíz de 34 por z, más el cuadrado del segundo. Y de aquí obviamente vienen cuestiones interesantes, porque si resto el 196 y le resto el 34, aquí me da 2, aquí me da 6, aquí me da 1, y por lo tanto estoy haciendo operación inversa, ¿no? Estoy haciendo operación inversa y también aplicando la propiedad reflexiva.
Entonces aquí tengo una z cuadrada más 2 veces la raíz de 34 por z igual a un 162 menos 1764 sobre 25. De ahí pues ya vienen más conceptos, ¿no? Porque tienes que completar el trinomio cuadrado perfecto, porque no se va a poder factorizar, y ahí se torna interesante este asunto, ¿no? Entonces, lo importante es que entiendan que de aquí viene primero la demostración, y ya que hicieron la demostración, entonces puedo aplicar el teorema de Tales. Y gracias al teorema de Tales, posteriormente por triángulos rectángulos, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, donde el teorema de Pitágoras puede quedar súper rápido, como lo que estoy haciendo aquí, o más complicado, como lo que va a ocurrir aquí. O sea, acuérdense que generalmente no tenemos números enteros, generalmente ocurre esto que tengo aquí. Así que lo importante es recordar cuál es todo el álgebra para poder resolver esto que es un caso real, ¿no? No es así como que inventado, ¿no? Sabemos que aquí lo que sigue obviamente es una resta de números racionales. Y también viene una operación inversa. Por lo tanto, me va a quedar que aquí tengo una z cuadrada más 2 veces la raíz de 34 por z igual, denominador común es 25. Si multiplico el 162 por 25, 5 por 2, 10, llevo 1, 30, 31 llevo 3, aquí es 8, aquí es 4, aquí es 12, aquí es 3. Entonces me va a quedar un 0, un 5, un 10, un 4, 4050. 4050 menos un 1764. Entonces me queda, haciendo la ley de la resta, que esto es una z cuadrada más 2 raíz de 34 z igual, aquí me da 6, llevo 1, 7 y 8, 15, llevo 1, 8 y 2, 10, llevo 1, son 2286 sobre 25. Y obviamente esto que está aquí, pues hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Obviamente también tengo que hacer una propiedad de la igualdad, quedándome que para completar el trinomio necesito el 2 y la raíz de 34, que la voy a dividir entre 2 y la voy a elevar al cuadrado. Por lo tanto, este 2 entre estos 2 me da 1, y el cuadrado con la raíz son operaciones inversas y me queda solamente el 34. Eso implica que voy a tener un z cuadrada más 2 raíz de 34z más 34 igual a 2286 25avos más 34. De aquí obviamente viene el factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, sabemos que en la factorización, siempre que va a haber una factorización de un trinomio cuadrado perfecto, se escribe un binomio al cuadrado. Se escribe un binomio al cuadrado. De aquí calculo la raíz cuadrada del primero, calculo la raíz cuadrada del tercero, las escribo aquí, por eso es una z. Aquí es una raíz de 34 porque no es una raíz exacta, y voy a escribir este signo del término lineal, lo voy a escribir como operación del binomio. Obviamente en el miembro derecho pues tengo que hacer una suma de números racionales, que esa pues ya me la sé porque desde hace mucho tiempo la hemos hecho. Esto es una suma de números racionales y por lo tanto me queda un mínimo común múltiplo que es 25. Aquí sabemos que es 2286 más, vamos a hacer la multiplicación de 24 por 25, perdón, 34 por 25, 5 por 4, 20, llevo 2, 3, 15, 17, 2, 4, 8, 6, y entonces me queda un 0, un 15 y un 8. Y de ahí sabemos que lo único que hay que hacer es la operación inversa. Aquí hay un cuadrado, que la operación inversa es una
raíz, aquí hay una suma, que la operación inversa es una resta, por lo tanto me queda que el valor 1,2 de la z es un raíz de 34, un menos raíz de 34, un menos raíz de 34 más menos la raíz cuadrada de, aquí me da un 6, llevo una, no llevo nada, 8 y 5, 13, llevo una, son 10, 11, otra vez son 6, son 13, llevo una, 8, 10, 11, llevo una, 3000. 3136 sobre 5, porque es la raíz cuadrada exacta de 25. Ahí me falta agregar otro concepto que precisamente es propiedad de los exponentes. Y entonces ya tengo el valor de la z, que recuerden que era lo que me estaban pidiendo por aquí, ¿no? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿dónde quedó? Aplicando el teorema de Pitágoras, lo que tenía que calcular era el valor de la y y el valor de la z. Ya calculé el valor de la y, que es 34, me faltaba el valor de la z, que lo acabo de calcular, por lo que está aquí, y solamente acuérdense que como es una longitud, entonces forzosamente el único valor que me importa es el de z1, que va a ser el mínimo común múltiplo de 5, aquí es menos 5 por la raíz de 34 más la raíz de 3136, y ya con eso pues llegaría al resultado de conocer cuánto vale la z. Fíjense cómo para poder hacer lo del cálculo de la z pues se agregan muchos conceptos, pero son conceptos de álgebra, no son conceptos de geometría y trigonometría. Este pues también fue de geometría y trigonometría, el teorema fue más pequeño, pero pues nada más es aplicar conceptos y conceptos y conceptos. Por lo tanto ya tengo mis dos resultados, donde el resultado era saber conocer el valor de la z, conocer el valor de la y obviamente conocer el valor de la x. Si se dan cuenta, cada uno tiene su nivel cognoscitivo, uno es más complicado que otros, pero pues son cosas que pueden hacer porque lo aprendieron en álgebra, ¿no? Nada más es aplicar lo que ya saben. ¿Alguna duda, chiquillos?